A ver, alguien que levante la mano. ¿Cómo se imaginan que podríamos describir las instrucciones para nuestro cuestionario? Acuérdense que es una prueba triangular. De entrada, ¿cuántas muestras tendría que haber? 3. Ujú. Ok. Y estas muestras, ¿cómo tendrían que estar acomodadas? Pues se pueden acomodar de diferente forma, ¿no? El punto Ujú. es encontrar la que sea diferente. Ok. Aquí la idea es encontrar la que es diferente. ¿Cuántas muestras hay iguales? 2. Dos. Ok. Entonces hay dos muestras que son iguales, codificadas con obviamente diferentes dígitos, y una que es diferente, ¿no? Que en este caso es la que va a ser reformulada. Entonces, ¿cómo tendría que decir la instrucción para realizar la prueba triangular? ¿Puedo hablar yo? Sí, claro, Stephanie. Sería, bueno, no lo escribí, pero sería como algo de identifica entre estas tres muestras aquella que el sabor sea diferente. Ok, ¿tendría que ser el sabor lo que tendrían que evaluar? Bueno, La la consistencia. consistencia. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que aquí estamos tratando de modificar es la consistencia del yogur. Entonces, sí, como dijo Stephanie, tendría que ser algo así como pruebe de izquierda a derecha las siguientes muestras y marca con una X aquella muestra que sea diferente, ¿no? Entonces, esa sería la indicación para esta prueba triangular. Acuérdense que cada prueba tiene una instrucción diferente. Si ustedes dan una instrucción que no corresponde para el número de muestras o para lo que se requiere, en este caso, tienen que darse cuenta los jueces si realmente perciben o diferente la consistencia de ese yogur. ¿De cuál yogur? Pues del que estamos reformulando, ¿vale? Entonces, tendrían que tener la capacidad de poder discriminar las otras que son iguales y poder decir cuál de esas muestras es diferente. En este caso, pues escogerían este yogur, ¿vale? Entonces, muy bien, ese sería como que el ejemplo, ¿no? Para la instrucción. Ahora sí, alguien que nos pueda ayudar a plantear la hipótesis y a decirnos si hay diferencia significativa a un alfa de 0.05, perdón, 0.01. ¿Puedo ser yo? Sí, claro, Miriam. La hipótesis nula sería P menor o igual a un tercio, Ajá, donde no hay diferencia, las muestras son iguales. sí, P mayor que un tercio, donde hay diferencias, las muestras son diferentes. ok, Y el mínimo número de respuestas correctas para decir que hay diferencia es 22, eso en tablas. Y los resultados del cuestionario arrojaron que son 20 respuestas, por lo tanto no hay diferencias en la consistencia del producto. perfecto. No hay diferencias, ¿no? No hay diferencia significativa. ¿Por qué? Porque no pudimos rechazar la hipótesis ya que solo tenemos 20 respuestas. Nosotros necesitábamos, como dice Miriam, 22 respuestas correctas para poder rechazar H0 y pues eso no ocurrió, ¿vale? Entonces, si no notaron la diferencia entre las formulaciones que ya estaban y las que reformulamos, la siguiente pregunta dice, ¿es suficiente la cantidad de estabilizante para mejorar la consistencia? Y yo les preguntaría, ¿qué propondrían? Si la idea aquí es, a ver, yo les pregunto, ¿es la idea que encuentren diferencias significativas o que no encuentren diferencias? Que sí encuentren, ¿no? Exacto, que encuentren, ¿no? Porque la idea es que queremos mejorar la consistencia, por lo tanto, vamos a utilizar un estabilizante que nos ayude a mejorar nuestra consistencia. En este caso nos decía que las carrageninas, ¿no? A esa concentración. Pero los jueces no encontraron diferencia. ¿Eso qué indica? Que no hayan encontrado una diferencia, ¿qué nos indica? Tal vez que la concentración de carragenina fue muy poca y por eso no está alterando la consistencia del yogurt.
Exacto, algo por ahí no nos está, o tal vez la concentración de carragenina también es la misma para las otras muestras, entonces no hay una diferencia realmente como que muy significativa. Aquí lo que podríamos hacer a lo mejor sería o incrementar la concentración o buscar otros compuestos que tengan una sinergia con carragenina y con los componentes del yogur, ¿vale? Entonces ese sería el ejercicio de la prueba triangular, ¿ok? Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es la prueba triangular. Perdón, ¿alguien tiene preguntas de la prueba triangular? No. ¿No? Bueno, exacto, esto ya está. Vamos a pasar con la prueba ANOA, ¿vale? Y le vamos a pedir a alguien que nos haga el favor de leer, de los que no han participado, por favor, la prueba ANOA. Solamente hay que leerlo. Yo lo leo, pero no sé dónde. ¿No lo proyecta por aquí? ¿Cómo, nene? ¿No lo lees en la... ¿No estoy compartiendo la pantalla? No. No. Ah, ya ven. Ese es el detalle. Espérenme tantito. Según yo ya estaba compartiéndola. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ya. A ver. Prueba A, NOA. En una empresa donde se fabrica mermelada de piña light, utiliza el edulcorante aspartame. Sin embargo, debido a costos, se desea saber si es posible surtir con otro edulcorante de menor costo. Para lo anterior, se decidió realizar pruebas con dos edulcorantes, stevia y sucralosa. Debido a que estos edulcorantes se caracterizan por dejar un resabio, se decide realizar una prueba discriminativa, A-no-A, para determinar si hay diferencias en el resabio dejado de las mermeladas preparadas para cada edulcorante. A. ¿Cómo diseñaría la prueba? B. Plantee la hipótesis. C. ¿Existe diferencia entre la mermelada de piña light original y los otros dos edulcorantes? Y los resultados se presentan a continuación. Ok, muy bien, muchas gracias. Eres Raquel Ovalle. Sí. Ok, muy bien. A ver, alguien que nos ayude a decirnos cómo podrían diseñar la prueba, chicos. Acuérdense que es la prueba ANOA. Aquí de entrada tenemos que tener una muestra que sea igual que A, ¿vale? O sea, igual que alguna de las dos que vamos a presentar. ¿Ok? Aquí fíjense que la muestra control es aspartame, entonces esta muestra control va a ser A, ¿vale? Y las muestras que queremos comparar, que son los dos edulcorantes que se quieren sustituir, es la stevia y la sucralosa. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el análisis para cada una de estas, así como lo hicimos con el ejercicio de jamones, ¿se acuerdan? Primero realizamos una comparación entre la muestra control, que era A, contra la primera muestra que se quería comparar, que era food, ¿se acuerdan? En este caso vamos a hacerlo con stevia y con sucralosa para una mermelada de piña light, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos diseñar la prueba, chicos? ¿Cómo se imaginan que podríamos presentar el cuestionario? Tal vez diciendo cuál es el que, en cuál encuentra diferencias y cuál es el que más les gustó. ¿Alguna preferencia a una? Pues de preferencia no. Ahí sí no podríamos decir porque acuérdense que estas no son pruebas de preferencia, ¿no? Son pruebas discriminativas. Entonces no podremos preguntar cuál te gusta más, porque no es el objetivo de esta prueba. Aquí más bien tendríamos que, ¿cuál sería la pregunta clave? Que si es igual a A. Exacto. Esa sería la pregunta clave. Tenemos una muestra A, ¿no? Familiarízate con ella. En este caso, pues los jueces no saben que se trata de una muestra de mermelada de piña light, pero que tiene aspartame. Los únicos que saben este dato, pues son los experimentadores. Para ellos solamente ven una A, ¿no? Una letra A que saben que es la referencia. Acuérdense que aquí en vez de R ocupamos A, porque lo que queremos ver
es si estas dos muestras, o sea, las que están con stevia y con sucralosa, son iguales o diferentes al control, ¿ok? Entonces, en este caso, la indicación, como dijo la compañera, tendría que ser así. Familiarízate con la muestra A. Posteriormente, prueba de izquierda a derecha las siguientes muestras, imagínense que tienen cada una un código, e indica en la tabla si son iguales o diferentes a A. Entonces ya en esta tabla ellos tendrían que poner si son igual o diferente de A, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería la hipótesis para este ejercicio? ¿Cómo quedaría la hipótesis? Sí, bueno, de entrada no venía un alfa, entonces yo Ok. supuse que era 0.05. Ajá, sí, podemos Entonces hacerlo a las dos. puse que si la xi calculada es mayor que xi de tabla, con un alfa de 0.05 rechazamos la hipótesis nula. Y si xi calculada es menor que xi de tablas a un alfa de 0.5, rechazamos la hipótesis alternativa. Exacto, muy bien. Aquí, por ejemplo, también podríamos poner, o esa es una condición para que podamos decir si hay diferencias significativas o no. Pero aquí, por ejemplo, podríamos decir que la muestra de stevia es igual a la del control, ¿no? Y que y esa sería H0, o sea, la hipótesis nula podría decir que la muestra control es igual a la muestra con stevia. Y la otra hipótesis, la hipótesis alternativa, podría decir que la muestra control es diferente de la muestra con stevia. Entonces, podríamos también manejarlo así. Eso en cuanto a las hipótesis, ¿no? Lo que realmente decimos, eso que dijo la compañera, más bien es como que la condición para poder decidir si vamos a aceptar o a rechazar H0, ¿ok? Pero la hipótesis podría quedar así, que las muestras que se van a comparar sean iguales, la hipótesis nula, y la alternativa pues que sean diferentes, ¿ok? Ahora, ¿existe diferencia significativa entre la stevia y el control? Por ahí me dijeron que le hicieron a 0.05, que es como lo hemos estado trabajando. Con stevia Sí. no hay diferencia y con sucralosa sí hay. A ver, ¿todos están de acuerdo? Sí, Sí. Ok. Sí, Sí, yo también estoy de acuerdo, que ya lo he hecho, ¿eh? No crean que nada más así porque sí. Digo, aquí tengo mi tabla con mis resultados. ¿Cuánto les dio en la chi cuadrada para stevia? En la chi cuadrada calculada. 0.3484. Ok. ¿Y para la chi cuadrada de sucralosa? 9.58. Sí, 9.5. Ok. Muy bien. Entonces, para los que no van como muy al corriente con este tema, esos datos, chicos, son los que se van a comparar con la chi cuadrada de tablas, ¿sí? Acuérdense que tenemos una tabla en donde se encuentran los valores dependiendo de las muestras que se van a analizar y los grados de libertad. En este caso, por ejemplo, siempre vamos a comparar el control con una muestra. No lo podemos hacer los tres a la vez. Hay que hacerlo uno, o sea, el control comparado con la primera muestra, y posteriormente hay que hacer otro cálculo de la muestra control comparado con la sucralosa, ¿no? En este caso. Entonces, acuérdense que yo les di un Excel donde ya venían ¿cómo se llama? Ya venía todo programado para que nada más metieran estos valores y automáticamente les diera el valor de la chi cuadrada calculada, ¿vale? Entonces, ese valor que obtienen del Excel que les di es el que van a comparar con el chi cuadrado de tablas, ¿vale? Hasta ahorita vamos a ocupar siempre el mismo, porque nada más vamos a comparar la muestra control con la muestra, con la primera muestra o con la segunda.
¿ok? Entonces siempre van a ser esas dos muestras, por lo tanto, los grados de libertad con los que vamos a estar trabajando, pues va a ser 1, ¿ok? Porque acuérdense que es el número de muestras o el número de datos totales menos 1, entonces vamos a utilizar solamente un grado de libertad, ¿ok? ¿Alguien tiene duda de prueba A, no A? ¿Nadie? ¿Todo muy clarito? ¿No? A ver si es cierto, ¿eh? En el examen van a estar preguntándome ahí. Bueno, entonces, ese sería como el ejemplo para la prueba A-NOA. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar la prueba de ordenación o de ranking. Este ejemplo, bueno, este ejercicio dice así, ¿no? Se está estudiando a un grupo de personas para formar un panel sensorial. Se les presentaron 4 muestras de jugo de naranja y se les pidió que las probaran y ordenaran de acuerdo a la intensidad de dulzura, considerando que 1 es igual a la mínima concentración y 4 es igual a la máxima dulzura de concentración también, ¿vale? La concentración de dulzor. Entonces, aquí nos dan los resultados. Hasta aquí tenemos 11 jueces, ¿sí? Y nos están dando la suma de rangos, ¿ok? Entonces, de entrada desde aquí ya podemos ir viendo cómo está la cosa, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que la muestra que tiene la mínima concentración de dulzor es aquella que calificaron con la muestra, con el número 1. Entonces, pues si pueden observar, el valor más bajo es 20, ¿no? Que es de la muestra 873, la que consideraron que tenía menos dulzor. La que esté calificada con mayor numeración o con mayor calificación es la que tendrá una mayor concentración de dulzor. Entonces la 223 será aquella muestra que se vea como más concentrada, ¿no? Que se perciba como más concentrada en cuanto al dulzor. Entonces, este ejercicio nos pide 3 cosas. Primero, que calculemos o indiquemos si hay diferencias significativas con un alfa de 0.05 y nos pide que hagamos todas las diferencias absolutas, ¿no? Que son las comparaciones entre cada uno de los datos, entre A, B, C y D. Y decidir cuáles de estas son diferentes o si son iguales e indicar cuál es la muestra más dulce. Entonces, le voy a pedir a alguien que no haya participado, que nos eche la mano con la primera parte. A un alfa de 0.05, ¿a partir de qué número podríamos decir que hay diferencias significativas? A partir de 16. A partir de 16, ok. Entonces, ¿cómo te quedarían tus comparaciones? ¿Cómo te quedarían tus comparaciones entre las muestras? Todas son iguales. Okay. No hay diferencias. Exacto. En este caso, todas son menores que 16, ¿ok? 16 es el número que a partir de ese número podemos decir que hay diferencias significativas. Sin embargo, todos los valores que fueron calculados de las comparaciones, pues fueron menores a 16, por lo tanto, no hay diferencia significativa, ¿ok? Entonces, si no hay diferencia significativa, quiere decir que pues todas las muestras son iguales, o sea que son iguales aparentemente, aunque bueno, si se van a la suma de rangos sí podemos determinar que aunque no haya una diferencia significativa, ¿no? Que no quiere decir que no haya diferencia, sino que la concentración no es tal que pueda percibirse una diferencia entre ellas, pero la muestra que es más dulce determinada por la suma de rangos, ¿cuál podríamos decir que es? Ya lo habíamos dicho. La B223. Exacto. La muestra 223, pues es la más dulce, ¿no? Aunque no hubo como tal una diferencia significativa.
¿ok? Entre todas las muestras, pero esos serían como que los resultados, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, chicos, de los ejercicios que hemos estado viendo? ¿Tienen dudas? Que quieran que se aclaren aquí en clase. Para las hipótesis de muestras de ranking, ¿cómo serían? Para la hipótesis de ranking sería igual. Sería como que todas las muestras son iguales, como es el caso de ahorita, para H0, y la hipótesis alternativa quedaría que al menos una de las muestras es diferente. Pero como estamos comparándolas todas, pues quedaría de esa forma. En la parte de las diferencias absolutas, solo se pone, por ejemplo, lo de A es igual a B, A es igual a C, o qué parte es exactamente lo que se pone. Para las diferencias absolutas, déjenme ver, ya la había hecho. Okay. Miren, aquí ya lo tengo para este ejercicio. Esta era la primera, ¿no? Tendría que quedar así. A menos B, que es la comparación entre A y B, quedaría de esta forma, o sea, tienen que desarrollarla todo, ¿no? O sea, A vale 20 menos 34, que es el valor de B, eso nos da 14, ¿no? Para la primera comparación. Y 14 es menor que 16. ¿De dónde sale el 16? Pues de tablas, ¿no? ¿Se acuerdan de la de comparación por rangos? Y por lo tanto, si el número de la tabla es mayor que los valores de las comparaciones, no hay diferencia significativa. Y al no haber diferencia, pues A y B son iguales. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien tiene otra duda de los ejercicios que ya vimos? Para los que no estuvieron, pues ya hicimos unos ejercicios, varios ejercicios de tanto de comparación por pares, específicamente de de 2AFC. También vimos un ejercicio que es la prueba duo-trío, ¿no? Que se utilizan las mismas tablas que en la prueba anterior. Aquí pues ya vieron que fue la prueba triangular, donde se utilizan tablas diferentes, ¿eh? Acuérdense que dependiendo la prueba se utilizan diferentes tablas, ¿no? Aquí en la prueba ANOA pues utilizamos igual, o aquí realmente lo que se hace es un cálculo de xi cuadrada y se compara con xi cuadrada de tablas. Y en el último ejercicio, que es la prueba de ordenación o ranking, también se hace esta comparación que ya acaban de verla, es la comparación o las posibles combinaciones entre A, B, C y D, y se termina concluyendo dependiendo del valor que se obtiene también de tablas, ¿no? Para cada ejercicio se utilizan tablas diferentes. Entonces, esos son los únicos temas que vamos a ver de discriminativas. Acuérdense que hay más, pero estas son como que las que más se utilizan. Entonces, bueno, ya hasta aquí terminaríamos con las pruebas discriminativas, ¿no? Si necesitan que hagamos más ejercicios de alguno en específico, pues me dicen para poder planear otros, ¿vale? Porque su examen va a ser muy parecido a lo que está aquí. Son ejercicios donde ustedes tienen que comprobar sus hipótesis y determinar si hay diferencias significativas o no, ¿ok? Entonces, les voy a pedir, por favor, que descarguen su guía para este segundo parcial. Estamos a 24. Déjenme ver. Hoy es jueves. Vamos a entregarla el viernes 2. El viernes 2 de... déjenme ver si será el viernes. Sí, el 2 de octubre.
el 2 de octubre que me la manden, ¿vale? Nada más, voy a apuntar aquí. Vamos a mandar la segunda guía. Esta segunda guía solamente es de pruebas discriminativas, ¿ok? Entonces no es como en el pasado que involucraba 2 temas. Este solamente sería hasta pruebas discriminativas y básicamente son ejercicios como lo que hemos estado viendo en clase. Entonces, para los que no han podido o no estuvieron en la clase anterior, pues véanse los videos para que se pongan al corriente con los ejercicios. Realmente el fundamento de todos es el mismo, ¿ok? Nada más, salvo ANOA y pruebas de ordenación que se interpretan diferente, pero las anteriores se calculan o se estiman muy parecido, ¿no? Tienen el mismo fundamento las 3. Entonces, bueno, si ya no hay duda, chicos, de vamos Doctora, a... yo tengo una duda. Sí, dígame. En la última de prueba de ordenación o ranking, en la pregunta 3, en este caso como todas son iguales, tal cual como respuesta, ¿se pondría eso o asumimos que de acuerdo a la suma de rangos, la B sería la más dulce? Sí, o sea, acuérdense que cuando decimos que hay diferencia significativa, tiene que haber una gran diferencia que sea notable, ¿no? Para que podamos decir que hay diferencia. En este caso, chequen los valores, son muy, muy cercanos. Por lo tanto, no se nota como una diferencia así como muy grande, ¿ok? Por lo tanto, no se notó esa diferencia significativa. Sin embargo, si a ustedes les preguntaran cuál fue la muestra más dulce, nada más en base a la suma de rangos podemos decir que la más dulce pues fue la B, ¿no? Que es la que tuvo una calificación más alta. Ok, gracias. Y es que acuérdense que la que iba a ser calificada con 4 es aquella que tenía el máximo dulzor. Entonces, si utilizaron el 4 para calificar la muestra más alta, pues el valor más alto de la suma de rangos tendría que ser la muestra más alta. Ok, entonces chicos, hasta aquí haciendo un resumen de todo lo que llevamos del curso. Ya aprendimos a aplicar un cuestionario de preselección, ¿no? En este caso, con el fin de saber qué tan aptos van a ser nuestros jueces o pueden ser nuestros jueces para participar como jueces de un panel de un panel sensorial, ¿vale? Entonces, ya hicimos esa parte. De ese gran número de personas que seleccionamos, se les aplicaron diferentes pruebas de selección. Ya lo vimos en el examen, ¿no? Cuáles fueron las pruebas que se aplican para poder determinar quiénes son aptos para ser jueces. Una vez que ya estén seleccionados, dependiendo los criterios que ya vimos, ¿no? Donde el 80% es como que el criterio para decir que aprobaron y junto con sus datos o su cuestionario de preselección, podemos determinar quiénes son aptos o quiénes son podrían ser buenos jueces para participar en nuestras pruebas discriminativas. Entonces, para este punto, ¿no? De las pruebas discriminativas, nuestros jueces ya están bien entrenados, bien seleccionados, y en este momento pues se van a tener que hacer de alguna forma como muy específicos en determinados atributos. Dependiendo de la prueba que se quiera hacer, es el objetivo que se quiere seguir, ¿ok? Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, que en este caso de la comparación por pares, es determinar qué tan hábiles son para discriminar en base a un atributo específico, pues ya sé qué prueba es la que tengo que aplicar, que sería la 2AFC, ¿ok? Entonces, dependiendo del objetivo de la prueba y de su alimento, va a ser la que consideren, ¿no? La que sea apropiada para su análisis. Entonces, hasta este punto yo les decía que una de las limitantes de las pruebas discriminativas es ese, ¿no? Que nos deja cortos. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a decir si hay diferencias significativas o no. Pero nosotros como desarrolladores de proyecto, como control de calidad, como analistas de la vida útil de Anaquel, necesitamos saber más. Ok, ¿hay diferencias o no hay diferencia significativa? Ese dato nos sirve. ¿Por qué?
Porque si lo que a lo mejor no quiero es que noten la diferencia y el análisis me dice que no hay diferencia significativa, pues ahí me quedo, ¿no? A lo mejor digo, ah, perfecto, no encontraron diferencia, lo que significa que eso es bueno, porque entonces a lo mejor pudieron igualar la calidad de un producto contra un desarrollado, contra uno comercial. Pero ¿qué va a pasar si sí encontraran diferencia significativa? Pues yo diría, ok, hay diferencia, pero ¿en qué? ¿Qué es esa diferencia que me están marcando o en base a qué atributos es la diferencia? Porque puede ser en base al color, a la textura, al gusto, a un montón de cosas. Entonces, yo necesito saber un poco más. Entonces, estas pruebas solamente me van a servir para decir si hay diferencia o no. Sin embargo, su limitante es que no nos va a decir en qué. Para esto, ¿se acuerdan que al principio del curso les había dicho que íbamos a utilizar, ¿cómo se llaman? Escalas, ¿ok? Las escalas nos van a ayudar a cuantificar esa intensidad y determinar como en qué concentración o exactamente en qué intensidad perciben más o menos tal compuesto, tal atributo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Vamos a ver, espérenme tantito. Seguimos. Ahí voy, espérenme un tantito. Ups, no me deja entrar. Ok, entonces el siguiente tema va a estar en su tópico 4. Aquí están las dos presentaciones que vamos a estar trabajando. Acuérdense que todas las presentaciones que les voy a o que les presento están en el aula virtual y pues también están los videos, ¿no? En el canal. Por cualquier cosa. Ok, entonces ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ok. Bueno, chicos, este sería el tema 4 y este va a hablar o habla acerca de las pruebas descriptivas, ¿ok? Acuérdense que hasta ahorita lo único que hemos hecho es decidir si hay diferencia o no entre esas pruebas, pero ¿en qué es diferente? Bueno, pues tendríamos que hacer un análisis más profundo y este es el análisis que se tiene que hacer, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestras muestras, ya hicimos la comparación, pero no sabemos qué tan diferente o qué tan iguales, en qué intensidad perciben determinado atributo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez han visto este gráfico que están viendo ahorita? Sí, es una de araña, ¿no? Exacto. De tela de araña. Muy bien. Exacto, es un gráfico de araña o también le llaman radial. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente es la forma como gráfica de encontrar o de percibir diferencias entre, en este caso, pues aquí hay dos muestras, ¿no? Chequen, con la línea verde está marcada el producto original y el producto modificado está marcado con el color naranja o amarillo, ¿no? No sé, es naranja. Entonces aquí lo que podemos ver de una forma gráfica es ver
¿qué tanta diferencia hay entre el producto original y el producto modificado de acuerdo a diferentes atributos? Aquí, por ejemplo, están analizando el color, que va de una intensidad de 0 a 4, o esta es la magnitud con la que están midiendo. Otro sería el olor a cocido, el amargor, dulzor, sabor tostado, cremosidad, persistencia. Tendríamos que ver de qué alimento se trata, ¿no? Para que puedan evaluar estas características. Sin embargo, por ejemplo, céntrense en el atributo de color y pueden ver que entre el producto original, que es el verde, y el producto modificado hay una gran diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos concluir con esta parte, ¿sabes? Hay diferencia entre el producto original y el producto modificado en base al color, pero ¿qué tan grande es esa diferencia? ¿Se puede determinar que es significativa o no? Bueno, eso hay que hacerlo por medio de otro análisis. Entonces, esto solamente nos va a determinar de una forma gráfica si hay diferencias a simple vista o no. Por ejemplo, el olor a cocido, chequen que están muy cerca de los puntos, ¿no? Tanto del producto original como el modificado, y no sabemos si esa diferencia sea tal que la marque como significativa. Habría que hacer un estadístico para determinar si esa diferencia es significativa o no. ¿Ok? Bueno, estos son los subtemas que vamos a tocar. Para esta parte serían las generalidades estadísticas, la primera parte, que es como un repaso. Profesora, no se cambió. A ver. ¿Así ya lo ven? O sea, es que seguimos en la diapositiva de tema 4, la primera diapositiva. ¿Así? Sí, sí, ya. Perfecto. Entonces, esos son los subtemas, ¿no? Que vamos a tocar. Vamos a ver algo muy general de estadística. Vamos a pasar con lo que son pruebas descriptivas y aplicaciones. Después, tipos de pruebas descriptivas y metodologías para perfiles descriptivos. Entonces, pues vámonos con lo primero. ¿Se acuerdan de este diagrama? Lo hemos estado utilizando desde que empezamos el curso, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir como que viendo qué es lo que se está tomando en clase, ¿no? Hasta ahorita estamos trabajando con las pruebas analíticas, donde ya vimos sensibilidad, ¿no? Que fueron todas aquellas pruebas que nos ayudaron a determinar qué tan sensibles son mis jueces para participar en un panel sensorial. Y si tienen esa habilidad tanto descriptiva como discriminativa para poder realizar pruebas posteriores, ¿no? Las pasadas, pues ya vimos, son todas esas pruebas discriminativas que nos van a ayudar a determinar si hay diferencia significativa o no. Entonces, para esta parte del curso, vamos a ver lo que son pruebas descriptivas. En las pruebas descriptivas, lo que tenemos o el objetivo principal es, como su nombre lo dice, describir al producto en base a varios parámetros, ¿ok? Y hay varias formas en que lo vamos a hacer. Posteriormente, pues vamos a trabajar con lo que son pruebas hedónicas, pero hasta ahorita acuérdense que estamos con las pruebas analíticas. Ok, vamos a ver un poquito, muy básico, generalidades de estadística que son importantes como recordar. Acuérdense que la estadística es una disciplina que estudia cómo recolectar, organizar, analizar e interpretar información que proviene de datos cualitativos o numéricos. ¿Ok? Entonces, esto es la estadística, es como el concepto más conocido, ¿sí? La idea es, acuérdense de todo el proceso cuando ustedes realizan una encuesta, todos los pasos que tienen que ir siguiendo para llegar hasta una interpretación de sus resultados. Primero, pues diseñan su encuesta, posteriormente salen a la calle, determinan quién va a ser su muestra o a quiénes va a ir dirigida esa encuesta. Posteriormente se recolectan todos los resultados, ¿sí? Y quedaría como analizarlos y interpretar, ¿no? Y demostrarlos en forma ya sea de tablas o de gráficos, etcétera. La idea es
comprimir toda esa información gigante de datos en una tabla o en un resumen numérico para que lo puedan interpretar sencillamente. Ahora, ¿se acuerdan cuál es el concepto de población y de muestra? ¿Alguien que nos recuerde por ahí? ¿No? No. A ver, acuérdense, sí se acuerdan. Chequen la imagen, es muy sencilla. En base a esta imagen, ¿cómo me podrían definir población? ¿Y cómo podríamos definir muestra? Pues la muestra sería una parte de la población, una parte pequeña, y la población, bueno, lo que yo me acuerdo de estadísticas es de que decían que la población nunca la íbamos a conocer, tal cual. Y las muestras eran ese pequeño pedazo que tomábamos para ya poder hacer los cálculos, ¿no? Y sacar todo lo estadístico. Claro. Por ejemplo, vamos a pensar, de su grupo, que ustedes son esta generación 20P, ¿no? No sé qué grupos sean, ya no me acuerdo qué grupos son. Imagínense que su grupo, que son de 42 individuos, es nuestra población, ¿ok? Y queremos analizar aquellas personas que miden arriba de 1,65, tanto hombres como mujeres. Entonces, mi población, pues sería todo el grupo, ¿no? Todo su grupo. Y mi muestra va a ser aquellas personas que yo seleccioné que tienen esas características, llamadas pues individuos. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos un mundo de personas de las cuales nosotros queremos tomar una porción nada más de la muestra, perdón, de la población, para poderla estudiar, ¿ok? Estas personitas o estos individuos van a formar un grupo o nuestra muestra total, ¿ok? Entonces, de estos individuos nos interesa saber, por ejemplo, yo les había dicho la altura, ¿no? Pero pueden ser diferentes variables que nos interesen, a lo mejor el sexo, la altura, no sé, el peso, etcétera, ¿ok? Entonces, esa es como que la forma gráfica de identificar la muestra, ¿no? Es súper importante delimitar el tamaño de la muestra que se quiere estudiar. Y esta muestra tiene que tener ciertas características. ¿Cuál es la más importante? Que esta muestra tiene que representar a nuestra población, ¿no? Porque tiene que ser una muestra heterogénea de la cual represente una porción de esa gran población, ¿no? Ahorita pues les estoy dando un ejemplo muy sencillo, ¿no? De nuestro salón de clase. Pero imagínense los que se dedican a hacer estas famosas encuestas de INEGI, tendrán que tener ellos un plan muy estricto para poder determinar qué muestra representa a su población, ¿sí? Porque esa muestra tiene que tener diferentes individuos que representen a toda una población, ¿ok? Entonces, de ahí su importancia de saber determinar cuál va a ser el tamaño de la muestra, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan que existen diferentes tipos de variables? ¿No? Aquí, por ejemplo, les estaba mencionando que el sexo, la altura, el peso, son tipos de variables. La variable es una característica que tiene a lo mejor cada uno de los individuos. Entonces, las variables se pueden clasificar en diferentes formas, ¿vale? Existen las variables cualitativas, que ya las han escuchado, y las cuantitativas. Entonces, como su nombre lo dice, de cualidad, tiene que ver con aquellas características propias de los individuos, ¿ok? Las cuantitativas, pues como su nombre lo dice, involucran números, ¿ok? Entonces, entre las cualitativas podemos clasificar a las nominales, ¿se acuerdan? Una variable nominal es aquella cuyo valor no se puede ordenar. Por ejemplo, el género. ¿Ustedes podrían ordenar el género? Imagínense, hombre o mujer, ¿cómo lo ordenarían ese género?
esa variable. Como hombre o mujer. Exacto, pero a ver, tú dices hombre o mujer, pero ¿cómo lo ordenarías? No, pues no podrías ordenarlo. No, porque si primero pones al hombre, se te echan todas las mujeres, ¿no? Y si te pones primero a las mujeres, ya sabes qué va a pasar. Entonces, el género, el color y otras características no las podemos ordenar, por lo tanto son variables nominales, ¿ok? No se pueden ordenar, esa es su característica. También tenemos las variables ordinales, ¿ok? Estas, sus valores se pueden ordenar, ¿ok? Por ejemplo, el grado de satisfacción. Si ustedes, por ejemplo, les ponen, prueba este pastel, ¿no? Una rebanada de pastel. Y marca en la siguiente escala tu grado de satisfacción. Entonces, tú dices, ok, es una escala numérica que va del 0 al 10 y me piden mi grado de satisfacción. Ese sí lo podría identificar, ¿ok? Se puede ordenar. Puede ser que a algunos compañeros les haya, el grado de satisfacción sea mayor y para algunos no, aquellos que a lo mejor no toleran, no sé, los lácteos, a lo mejor que se les hace que un pastel es demasiado dulce, pero ese grado de satisfacción se puede acomodar dependiendo la calificación que le hayan asignado, ¿ok? También, por ejemplo, la intensidad de un sabor. Imagínense que estamos desarrollando una nueva bebida de sábila, ¿no? Que están muy de moda. Entonces, lo que tenemos aquí que variar es la concentración de sabor. Entonces, nosotros como experimentadores o como productores, queremos saber qué intensidad es la más apropiada. Entonces, para eso, pues tendríamos que hacer diferentes muestras que tengan concentraciones diferentes, ¿no? Variadas. Y determinar cuál es la mejor. Entonces, esa intensidad del sabor se puede clasificar, se puede ordenar. Sin embargo, por ejemplo, en las variables nominales, pues estos valores no se pueden acomodar. ¿Sí? Tampoco, por ejemplo, el color, no puedes decir primero es el azul y luego es el amarillo. Vas a decir, ¿por qué? O sea, no hay como tal una regla que determine que el color pueda acomodarse, ¿no? De esa forma. Sin embargo, en las ordinales sí. Pero chequen que estos valores, aunque son ordinales, no dejan de ser cualitativos, si se dan cuenta, porque el grado de satisfacción, por ejemplo, muy satisfecho o poco satisfecho, eso es como que, como se podría ordenar, pues primero varía pues si tú ordenas de menor a mayor, pues sería el menos satisfecho y el más satisfecho sería el mayor, ¿sale? Pero no dejan de ser valores cualitativos. Igual la intensidad de sabor, aunque sabemos que son concentraciones, ¿sí? Si tú pides marcar solo la intensidad de sabor, el juez no va a saber qué concentración es la que está evaluando. Solo va a determinar si su muestra tiene más o menos concentración, pero no sabe cuánto porque él no realizó las diluciones o él no propuso las concentraciones de sabor. ¿Ok? Ahora, existen también las variables cuantitativas. Aquí, por ejemplo, existen las de intervalo. ¿Vale? En se miden en escalas donde se emplean unidades iguales. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Pues la temperatura en grados centígrados, ¿no? Acuérdense que la magnitud entre cada grado centígrado es el mismo. Es decir, es lo mismo que el mismo valor que va de 1 a 2 que aquel valor que va de 2 a 3, ¿vale? Por ejemplo, también la escala en centímetros. Este valor es repetitivo, ¿no? Las unidades son exactamente las mismas, cada centímetro vale lo mismo y por lo tanto estas serían como variables de intervalo, ¿no? Donde sus unidades se repiten y son iguales. Y tenemos también las variables de razón. Las de razón son las escalas con que que cuentan con la escala o en su escala con un 0 que es real. Por ejemplo, la temperatura en grados Kelvin, ¿se acuerdan? La temperatura en grados Kelvin sí tiene un 0 real como tal.
Si, por ejemplo, otro ejemplo sería el peso. Si tú mides o estamos haciendo diferentes mediciones, ¿no? Con una balanza. Y pues no mides nada o pesas solamente un granito de algún compuesto, te va a marcar 0 gramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa cantidad no es tan significativa para que pueda decirse que hay un peso mayor. Por lo tanto, el 0 te lo va a marcar en tu balanza y ese 0 es un valor real, ¿vale? También la magnitud de tiempo y de longitud, ¿sí? Todo parte desde el número 0 y a partir de 0, que es real, empieza a cuantificarse, ¿no? Entonces, tenemos estas dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas, ¿ok? Las vamos a estar utilizando. Ambas las vamos a trabajar para el siguiente tema, tanto las cualitativas como las cuantitativas. Ahora, la estadística, chicos, se divide básicamente en dos, ¿sí? La estadística descriptiva, que es la que siempre nos han enseñado, ¿no? Donde nos dicen cómo organizar nuestros datos, cómo los vamos a analizar, cómo presentarlos, si vamos a hacer una tabla, si vamos a hacer un gráfico, etcétera. Por ejemplo, aquí nos dice que esta prueba descriptiva o este tipo de estadística nos va a permitir analizar e interpretar los datos de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan que cuando en estadística como que lo que más vemos es cómo organizar tus datos, ¿no? ¿Para qué? Para realizar una tabla de distribuciones, de frecuencias. Y de eso hay que calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa a la acumulada. Entonces, no crean que esa tabla nada más es para aburrirnos, ¿no? Y decir, ay, qué hueva, es que se repite lo mismo, es el mismo proceso. Sí, pero es una tabla que te condensa una gran cantidad de datos. Entonces, el objetivo de la estadística descriptiva es precisamente eso, hacer de una gran cantidad de datos y de resultados en una tabla que se pueda interpretar fácilmente. Ahora, una tabla de frecuencia o de distribución de frecuencia ya la pueden representar por medio de un histograma, ¿no? Lo que ya hemos hecho, ¿se acuerdan? Que estuvimos manejando para sus pruebas de sensibilidad, tablas de frecuencia, y posteriormente realizábamos un histograma. El histograma es la condensación de toda esa cantidad gigante de datos que difícilmente las podrías interpretar o concluir algo, porque están todos desorganizados, no tienen un orden, porque acuérdense que cuando ustedes reciben datos, pues cada uno va a ser a criterio dependiendo del individuo al que se está analizando o de la variable que se interpreta, que se analiza, perdón. Entonces, hacer un histograma es bastante sencillo y fácil de interpretar aparte, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la estadística inferencial, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es obtener una cantidad de datos, igualmente se organizan, se analizan, se acomodan. Estos datos tendrán que ser tomados de una población, ¿no? Lo que en realidad se estudia es la muestra, ¿sí? Y aquí determinamos si estos datos que nos van a arrojar son cualitativos o cuantitativos. Entonces, nosotros para fines de este curso vamos a trabajar, o de esta parte vamos a trabajar lo que es la estadística inferencial, ¿ok? La estadística descriptiva ya lo hicimos anteriormente. Hicimos una tabla muy grande de datos, ustedes hacían una tabla de resultados, condensaban todo en una tabla de frecuencias y finalmente presentaban un histograma. En este caso, para esta parte del curso se va a hacer estadística inferencial, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de estadística inferencial, ¿vale? Tenemos las que son paramétricas y las no paramétricas. ¿Se acuerdan un poquito de esto o lo han escuchado, lo de paramétricas y no paramétricas? No. No. ¿Nunca habían escuchado paramétricas y no paramétricas? ¿No? Ok. Bueno, al final
son como dos tipos de estadística inferencial, ¿no? Es como las dos tipos de estadística que se pueden realizar. ¿De qué depende si son paramétricas o no paramétricas? De las siguientes características. Una es que, bueno, se van a usar cuando tenemos variables cuantitativas. Las paramétricas siempre son aquellas en donde se obtuvieron valores o variables cuantitativas, o sea, datos ya sea de intervalos o variables de razón, ¿vale? A cualquiera de las dos. Ahora, también otra característica es que los datos tienen una distribución normal. Es decir, este sería el ejemplo donde dice tipos de distribución. En la distribución paramétrica, chéquense esta distribución que pareciera, porque ya aquí se corta un poco, pero pareciera que es una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos se comportan de una manera uniforme, homogénea, ¿no? Que la cantidad de datos que se encuentra del lado izquierdo se encuentra del lado derecho. Esto es como que lo que se espera que suceda cuando obtenemos o trabajamos con variables cuantitativas. Otra característica también es que normalmente este tipo de pruebas paramétricas pues trabaja con muestras muy grandes, por ejemplo arriba de 30 individuos o de 30 datos, ¿no? Muy bien. En comparación con las no paramétricas, ¿sí? Aquí se van a usar variables cualitativas, ya sea de tipo nominal u ordinal, ¿vale? El problema de trabajar con variables cualitativas es que normalmente la distribución no es normal. Ya pueden observar aquí en la tabla, en el gráfico, cómo su comportamiento de los datos es heterogéneo, ¿no? No hay esa uniformidad que se encuentra en las pruebas paramétricas. Entonces, no es que sea malo, ¿no? Porque al final estás trabajando con variables cualitativas. Y como son cualitativas, pues difícilmente siguen esta distribución. Normalmente las pruebas las pruebas no paramétricas son aquellas que contienen muestras pequeñas, ¿no? Por ejemplo, con datos o individuos abajo de 30, aunque bueno, esto puede variar bastante, ¿eh? Este es un dato que encontré en una bibliografía, pero hay datos de que se puede trabajar hasta con más personas o individuos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas descriptivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo a una chica que está oliendo una copa de vino, ¿ok? El vino es de los productos más amplios o más estudiados en la evaluación sensorial. Aquí pueden observar que se hizo un gráfico igual de araña, donde cada uno de estos picos determina yo creo que es un olor, ¿no? Porque ella lo está oliendo. Entonces pueden ver aquí que dice ciruela seca, a medicina, a vainilla, tostado, café, chocolate, vegetal, especias, dulzor, acidez. Bueno, esto ya de dulzor y acidez, amargo, ya debería ser más como de sabor, ¿no? Entonces, a lo mejor es una prueba, perdón por los del gas, es que están pasando aquí. Puede ser que hayan hecho una prueba tanto para olor como para sabor, ¿no? Y este sea un gráfico que nos represente ambas. Entonces, las pruebas descriptivas lo que nos van a ayudar es a obtener una descripción total o parcial de un producto, ¿vale? Una descripción sensorial. Son útiles cuando hay un cambio de ingrediente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor imagínense que van a cambiar de tipo de uva a este vino y quieren ver qué impacto va a tener tanto en el sabor como en el olor, especialmente, ¿no? Del vino. A lo mejor también puede ser que el proceso que a lo mejor se utilizaba es diferente del que se pretende utilizar y eso va a generar siempre cambios en el sabor y en el olor, así como en el control de calidad, ¿ok? Ahora, se pueden también utilizar para definir relaciones sensoriales e instrumentales. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo? Que por ahí muchos también se equivocaron en el examen. El objetivo de los equipos Hunter Lab, HPLC, texturómetro, por mencionar algunos, porque hay muchos, todos los instrumentos que te utilizan en alimentos,
es como un respaldo para poder de alguna forma validar nuestros resultados sensoriales. Si nosotros hacemos una prueba sensorial, no podemos concluir nada más con nuestra pura prueba sensorial. Se ha hecho, porque sí se ha trabajado, de hecho, hay revistas que son específicamente para evaluación sensorial, pero lo más apropiado es que ustedes hagan una correlación de las propiedades sensoriales con las propiedades instrumentales, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene esta relación. Esos equipos que yo les mencioné no son para hacer evaluación sensorial, nos ayudan a validar nuestros resultados sensoriales, ¿ok? Para ese tipo de prueba, chicos, normalmente se emplean de 8 a 12 jueces entrenados, aunque se pueden utilizar más. Entonces, los mismos jueces que participaron en nuestras pruebas discriminativas, o sea, nuestras pruebas pasadas, los vamos a utilizar para hacer pruebas descriptivas, se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer, pero podemos seguir trabajando con ese panel que ya está entrenado, ¿ok? Normalmente se espera que no sean grupos muy grandes porque a veces como aquí ya hay más interacción, hay más análisis, perdón, cuesta mucho trabajo manejar a tanta gente, ¿no? Arriba de 12 personas parece fácil, pero ya 12 ya es considerable. Aquí vamos a utilizar referencias para entender y acordar el significado de atributos usados. Es decir, por ejemplo, si ustedes se acuerdan que alguna vez platicamos de los estándares, que yo les decía, son referencias de olor o de sabor, ¿no? Por ejemplo, son frascos que contienen olores, ¿sí? O son estímulos que nos van a servir a reforzar la decisión de nuestro juez. Hay gente que a lo mejor dice, híjole, es que no sé, vamos a imaginar un alimento, ¿no? Una natilla. Esta natilla tiene el atributo de dulzor muy, muy fuerte, pero no sé si es dulzor o es vainilla. O sea, no alcanzo a diferenciar entre lo que es dulce y el olor a vainilla, porque yo siento que es lo mismo. Ok, para ese caso, vamos a extraer nuestras referencias de sabor, de olor a vainilla, ¿no? Y aquella referencia que nos da la nota a olor a dulce. Entonces, estas referencias nos van a ayudar a que el juez pueda tomar esa decisión, ¿ok? Va a oler las referencias y va a decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, es vainilla, no es dulce. ¿Por qué? Porque ya tienes aislado el olor para que pueda ser interpretado. El problema de las pruebas descriptivas, chicos, es que normalmente ya se evalúan alimentos así tal cual, ¿no? Igual como en las pruebas discriminativas, tú ya estás evaluando un yogur, un jugo, un helado, por ejemplo, un café. Entonces, ¿cuál es lo complicado de analizar un producto como tal, así ya desarrollado? Pues eso, ¿no? Que los productos son normalmente son mezclas, ¿no? De muchos, muchos olores, de muchos, muchos sabores. Tienen muchos compuestos que pueden de alguna forma interferir sobre la decisión del juez. ¿Por qué? Debido a la matriz del alimento como tal. Si ustedes, por ejemplo, evalúan una salchicha y están evaluando sabor, hay un montón de compuestos que pueden modificar la percepción de ustedes, de la salchicha, ¿no? Entonces, tendrían que tomar ahí como que la decisión de acuerdo a su experiencia, a lo que conocen de ese producto y determinar a lo mejor qué características son las que están cambiando. Pero ese es como que no es un problema, digo, es algo normal, pero los alimentos pues son mezclas al final de muchos compuestos y eso provoca muchos sabores, muchos olores y es difícil de interpretar. Por eso se piden que los paneles o el panel de jueces sea entrenado, ¿no? Para evitar esa confusión. Porque empezar desde cero así con gente que no está entrenada, difícilmente se puede tener ese objetivo, ¿no? Que es una homogeneidad de datos. Ahora, para este tipo de prueba, que es la descriptiva, se van a usar escalas de intensidad. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el tema pasado?
Las pruebas discriminativas nos dicen si hay diferencia o no, pero ¿qué tanta diferencia hay? Estas pruebas, las pruebas descriptivas, son las apropiadas para determinar qué concentración, qué intensidad. El chiste es de que determinan cuantitativamente la diferencia entre ese atributo, ¿ok? Para eso vamos a utilizar escalas. Hay diferentes tipos de escala, ahorita se los voy a mencionar, pero chéquense esta escala que se llama no estructurada. Ahorita les explico por qué. Va de, por ejemplo, aquí están evaluando sabor y textura y hay una limitante donde dice poco dulce y otra donde nos dice extremadamente dulce, ¿no? Entonces va de poco dulce a extremadamente dulce. Aquí, dependiendo del juicio de nuestro evaluador, pues va a calificar la intensidad de este atributo, ¿no? Que es sabor. Tenemos otro ejemplo que igual es un atributo de textura y este va de poco cremoso a extremadamente granuloso. O sea, puede ser esto puede ser a criterio del experimentador siempre y cuando los jueces entiendan la escala. En la escala o en el uso de escalas se pueden llevar semanas para que puedan entender e interpretar lo que están pidiendo. Porque aquí ustedes me podrían decir, pero ¿por qué dice poco cremosa y no extremadamente cremoso? Aquí tendría que ver mucho la intervención de los experimentadores y qué es lo que quieren observar. Por algo ponen los atributos así de esta forma. ¿Okay? ¿Qué aplicación tienen las pruebas descriptivas? Un montón, chicos. Por ejemplo, en la comparación entre productos, ¿no? Es muy común en el laboratorio de evaluación sensorial, cuando estábamos allá, se hacían mucho que sus compañeros llevaban un producto el día que les tocaba su prueba y se hacían diferentes, tanto discriminativas como descriptivas. Aquí, por ejemplo, me tocó también que hicieran comparación entre jugos, Coca y Pepsi y todos estos tipos de refresco de cola. Ya no los permitimos porque ya hay mucho mucha evaluación de esto, ¿no? De esta comparación entre estos productos. Entonces, normalmente yo les decía, traigan productos nuevos. Por ejemplo, el curso pasado, el antepasado, evaluaron queso panela. También se evaluó esta bebida que les decía, que era con aloe, que ya hay muchas marcas y evaluaron diferentes atributos como dulzor, la consistencia. Ya ven que unos traen el supuesto pedacito ahí de sábila, que no sabemos si es realmente sábila, pareciera que sí, pero también pareciera que no. Hay gomas que pueden dar esa textura, pero claro, en la tabla pues no te especifican exactamente qué es. Esa fue como que la que más nos interesó porque está como tiene mucho auge ahorita, mucho peso, pero queríamos ver diferentes marcas, ¿no? Entonces, comparación entre marcas de un mismo producto, esa es una aplicación que tiene las pruebas descriptivas. Por ejemplo, cambios entre un prototipo de laboratorio a planta piloto o industrial. Si alguna vez ustedes durante su carrera han hecho un producto, ¿no? Que hayan desarrollado en alguna materia y dices, ya me quedó, o sea, ya me quedó, me encanta su textura, está bien rico, está bien, todo salió bien, y la parte instrumental, todo perfecto. Y te dicen, qué bueno, mira, por ejemplo, no sé si saben, pero ahí en la UAM tenemos una planta de cerveza. Entonces, imagínense que estamos elaborando una cerveza, obviamente primero lo haces a nivel laboratorio, pero te dicen, ok, ahora ya te quedó, ya sabes qué concentración de lúpulo, ya sabes qué concentración de agua, shalala. Ok, ahora llévalo a la planta industrial y reproduce miles de botellas y me dices cómo te fue. Entonces, ese brinco del laboratorio al industrial siempre va a generar cambios de todo tipo en el alimento. Entonces, cuando tú evalúas tu producto que se hizo a nivel industrial, dices, no es que algo falló y no es que algo haya fallado. Es que ese brinco de nivel laboratorio a nivel industrial nos va a generar cambios que afectan tanto la textura como toda la percepción sensorial de nuestro producto.
Entonces, la prueba descriptiva tiene como fin aplicarse también en ese tipo de momentos, ¿no? En un cambio de laboratorio o a planta piloto o a nivel industrial. Otro podría ser también las relaciones con las variables de ingrediente o de proceso. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de jamón food. Uno es de pavo, otro es Virginia de pavo. Bueno, aquí es jamón de pavo solamente. Ay, perdón por el ruido, chicos. Nunca hay tanto, pero hoy especialmente están pasando el del gas, el de la basura, el del agua. Y qué horror, pero espero que me escuchen. Entonces, les digo, ¿no? Esta es como una aplicación muy común para poder evaluar pruebas descriptivas, ¿no? ¿Qué relación de variables o ingredientes de proceso? Si, por ejemplo, bajamos la concentración, aquí, por ejemplo, de sodio, en nuestra primera prueba, en nuestra primera muestra, que es de food, Virginia, que es de pavo, y queremos ver qué tanto afecta que se baje también la concentración de sodio, ¿no? Perdón, me bloqueé todita con eso del ruido. Entonces, chéquense, por ejemplo, aquí no se ve, pero aquí hay una disminución de la concentración de sodio, ¿no? Hay del 19% al 14%. Eso va a generar un cambio en la percepción de nuestros jueces. Entonces, hay que ver si ellos tienen esa capacidad descriptiva para poder determinar, si pueden determinar este cambio, ¿no? Entonces, esta es como otra aplicación muy real que existe en la evaluación sensorial para pruebas descriptivas. Y bueno, otra, por ejemplo, sería definir características sensoriales. Por ejemplo, un producto que sea nuevo y que no haya mucha investigación de eso, o que sea un producto tan novedoso que no hay mucha bibliografía para podernos respaldar, podemos hacer una descripción desde el inicio. Pero, ¿no? profesora, Ajá. si es un producto nuevo, entonces, ¿qué tipo de jueces entrenados vas a ocupar? Bueno, claro, tendría que ser un panel que tenga que ver con ese producto. Por ejemplo, imagínate, ya no hay mucha generación de nuevos o innovación de productos que no conozcamos. O sea, normalmente se parecen a uno, ¿no? Obviamente, tú los tendrías que ir entrenando desde el principio. Imagínate, vamos a imaginarnos un tipo natilla. Si es un tipo natilla, pues tendrías que inclinarte por aquellas características que tiene una natilla o un flan. ¿Sí me explico? O sea, tienes que apegarte lo más que puedas al producto que se parezca. Pero realmente lo que vamos a hacer es empezar desde cero. Cuando digo que es un panel entrenado, sí, ya se espera que esté entrenado, ¿no? Que ya tenga a lo mejor experiencia, etcétera. Pero cuando se empieza desde cero, pues se empieza desde, ¿cómo se puede decir? Desde las pruebas muy básicas. Ahorita les voy a explicar cuál es el ejemplo de cada una de ellas. Pero realmente se empieza desde cero. O sea, aquí está el producto y quiero que me escriban a lo mejor en una hoja todas aquellas características que encuentren, de todo, de sabor, de olor, de textura, de apariencia, de color, todas las características que encuentren. Entonces, ustedes harían una lista con todas las características. Ok, parece una natilla, pues de entrada, no sé, cremoso, viscoso, gelatinoso, ¿sí me explico? Ya conocemos esas propiedades. No hay como tal, yo no creo que exista ahorita un producto tan novedoso que no tenga nada que ver con lo que ya conocemos. ¿Alguna vez han oído de los productos estos que son ¿cómo se llaman estos? Que es como cocina molecular, ¿sí han oído algo así? Sí, sí lo hacemos. Bueno, yo sí lo he visto. Son cápsulas, ¿no? Son bolitas que adentro las muerdes como la tapioca, ¿no? Que tienen esa textura como una gelatina y las muerdes y sale el sabor así explosivo y no hay necesidad de agregar otra cosa. El puro sabor te da la nota o sabes exactamente de qué producto se trata, ¿vale? Ese tipo de ingeniería, ese tipo de nuevos productos no son tan estudiados. Sin embargo, sí se utilizan, ¿no?
Entonces, a lo mejor ahí sería un poco más difícil porque dices, bueno, es que ¿con qué lo comparo? Pues la tapioca es muy parecida, ¿no? Y mucha gente la ha probado, pero otros no. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es ir trabajando a tu panel desde cero. Así como les dije ahorita, ¿no? Pónganme en una hoja aquellos atributos o aquellos atributos que tengan relación con su producto en base a la apariencia. Entonces, tendrían que ir ahí como que formulando desde el inicio su alimento. Eso es un poco más complicado que comparar a lo mejor marcas que ya existen o productos que son muy conocidos, ¿no? Pero sí, eso pasa también. Ok, gracias. Uh-huh. Tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, definir especificaciones de un control, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice comportamiento en el análisis sensorial de las bases de shampoo. Hay 2 tipos de shampoo. Y a lo mejor lo que queremos comparar aquí es el comportamiento que tienen cada una de estas bases, ¿no? Esa sería también como otra aplicación que se hace mucho en evaluación sensorial. Acuérdense que aunque trabajamos mayormente con alimentos, la evaluación sensorial es muy amplia y se puede utilizar sobre todo con cosméticos, con perfumes y bueno, otros materiales que así nadie se esperaría, ¿no? Pero con ropa, con autos, vimos varios ejemplos también, ¿no? Entonces, es súper amplia esta disciplina y muy aplicable, ¿no? En diferentes productos. También podría ser que sea aplicable en la relación de variables fisicoquímicas y otras características, no sé, de un perfume, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un perfume y están describiendo diferentes olores, ¿no? Tenemos frutal, oriental, madera, cítrico, acuático, herbal, y de estas tienen otras vertientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, son como unos diagramas que salen de cada uno de los olores. Esta también sería otro tipo u otro caso para poder aplicar una prueba descriptiva. Al final lo que se quiere hacer es desarrollar o describir lo más que se pueda al producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es en base al olor. Otra, pues también se aplica en la industria farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, para estudiar el efecto de un empaque, de una cubierta. ¿Se acuerdan que habíamos platicado al inicio? Que de hecho pusimos un ejemplo muy específico de una pasta de dientes, ¿no? Que realmente lo que estaba evaluándose era el empaque. Entonces, en ese caso, lo que se está evaluando, lo que se quería describir o lo que se quiere describir es el empaque como tal. Entonces, es muy aplicable también en esa área y específicamente pues en esta, ¿no? En la de empaques y la de cubiertas de productos alimenticios o farmacéuticos también puede ser. Entonces, bueno, puede ser tiene mucha aplicación la prueba descriptiva. Déjenles cuento que en este medio de la evaluación sensorial es lo que más se hace. Si ustedes se van a una revista sensorial, normalmente van a encontrar pruebas descriptivas. Las pruebas discriminativas sí se usan, pero no son tan fuertes y no nos van a dar tanta información como una prueba descriptiva. A mí de nada me sirve que me digan que mis jueces sí encontraron diferencias significativas entre mi producto y uno que a lo mejor está bien posicionado en el mercado. Ok, ya me dijeron que hay diferencia, pero ¿qué hago? O sea, ¿le sigo? ¿Avanzo? ¿Me quedo? ¿Cambio el empaque? ¿Qué hago? Ok, lo que tienes que hacer es una prueba descriptiva. ¿Para qué? Para conocer más acerca de tu producto. Para saber específicamente cuáles fueron aquellas características que hicieron que tu juez tomara esa decisión de encontrar diferencias o no entre tu producto y el comercial. ¿Ok? Entonces, esta es como que alguna de las aplicaciones que tienen las pruebas descriptivas. Ahora, estas pruebas pueden aplicarse para realizar evaluaciones tanto a jueces entrenados como a consumidores. Se puede aplicar también a consumidores, ¿no? Ya habíamos dicho que siempre se utilizan jueces entrenados. De hecho, en su diagrama dice, ¿no? Son pruebas analíticas donde se utilizan jueces entrenados, pero sí ha habido casos en que se utilicen con consumidores. No tienen que estar totalmente familiarizados con la prueba.
Aquí, claro, hay que trabajar mucho con ellos y explicarles bien la metodología, así como cuando les leía el cuestionario, que se los leo despacito y hasta que se entienda, así hay que hacerlo con los jueces, porque a veces los jueces no leen, entonces a veces no saben lo que tienen que hacer o están evaluando mal, no porque no sepan, sino porque no leen. Entonces hay que ser súper específicos, lo más resumidos para no fastidiarlos en que tienen que hacer una super lecturota y para entender qué es lo que tienen que hacer. Aquí al final, acuérdense que los jueces están prestando su servicio y muchas veces sin paga, ¿no? A veces son voluntarios y eso a veces nos genera pues más compromiso. La idea es que se sientan a gusto, que no se fastidien con tantas muestras, o sea que tengan un ambiente cordial, ¿no? De parte del experimentador. Entonces, bueno, existen, ya habíamos platicado, diferentes variables y de ahí es una vertiente, ¿no? El tipo de prueba que podemos trabajar. Estos son como los tipos de prueba que existen. Muy resumidamente, se encuentran las de rangos y tiene que ver precisamente por el tipo de variable que se trabaja. Acuérdense que la variable de rangos viene de las cuantitativas. También tenemos las de intervalo, que igualmente son cuantitativas, y la de estimación de magnitudes, que ahorita la vamos a explicar. Entonces, tenemos la prueba de rangos, ¿sí? Aquí el juez analítico tiene que ordenar de menor a mayor intensidad. El consumidor ordena por preferencia. ¿Por qué les puse los dos ejemplos? Porque acuérdense que pueden ser tanto jueces entrenados como con consumidores. ¿Cómo le llamábamos a nuestros jueces o a nuestros consumidores? ¿Se acuerdan? ¿Jueces qué? Hedónicos. Exacto, jueces hedónicos, ¿no? Entonces, al final son jueces, también los podemos llamar consumidores, pero jueces hedónicos es la palabra. No jueces analíticos porque ellos, los consumidores, no son analíticos. Los analíticos son aquellas personas que forman parte de un panel sensorial que cubre con ciertas características, ¿no? Que cubre ciertas características. Ahora, entonces, en el juez analítico tiene que ordenar de menor a mayor intensidad, ¿no? Esa es como que una característica de este tipo de pruebas. El consumidor va a ordenar por preferencia, o sea, hace rato una chica me dijo, es que habría que ver qué tanto les gusta. Y yo les dije, no, es que esa prueba ya sería para consumidores. Aquí, para las pruebas analíticas, marcamos intensidades en una escala, ¿no? Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, también puede ser. Cuando el consumidor interfiere, lo que él ordena o en base a lo que ordena es a su preferencia, a su gusto, a aquellas características que no tienen que ver con analíticas, ¿no? Más bien son pruebas o aquellos atributos hedónicos de gusto, de preferencia, etcétera. También tenemos aquellas pruebas que son de intervalo, ¿no? El juez aquí marca la intensidad percibida de un atributo. Imagínense la dulzura o la dureza de un producto o su relación ante tal atributo, ¿no? Por ejemplo, el agrado, la cantidad de un atributo, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, tanto el juez analítico, ¿sí? Marca una intensidad igual en base a una escala, ¿sí? Ya sea de cualquier atributo. Por ejemplo, al inicio de las pruebas descriptivas yo les mencionaba dos, que era el sabor y la textura. Entonces, lo que ellos tienen que marcar es la intensidad de cada uno de los atributos. Entonces, la de rangos puede ser de menor a mayor intensidad, ¿no? Que sería como, sí, del mínimo a la mayor concentración de algún atributo. Y en este caso, para el de intervalos, se marca la intensidad en una escala de un atributo específico, ¿vale? Ahorita lo van a entender mejor con los ejercicios, pero eso es como un plano muy general. Para la de rangos, chicos, los datos que se van a obtener son no paramétricos, ¿ok? Estos datos o este análisis de datos, este tipo de datos se puede interpretar solamente de una manera,
con la prueba de Friedman u ordenamiento de rangos. Este de ordenamiento de rangos ya lo vimos anteriormente, lo vamos a volver a utilizar aquí, ¿vale? Pero vamos a interpretarlo un poquito diferente de lo que hicimos anteriormente. La prueba de Friedman también va a ser una prueba no paramétrica que vamos a ver más adelante y ya tenemos el estadístico que vamos a utilizar. Les tengo que dar por ahí, creo que la licencia para que puedan entrar y si ya la tienen, pues para que puedan trabajar, ¿no? Sin problema. Para la de intervalos, sí, vamos a utilizar aquí variables paramétricas y vamos a trabajar específicamente con el análisis de varianza, con el ANOVA. Y bueno, también se puede utilizar TD-Student, pero nosotros nos vamos a enfocar nada más en el análisis de varianza o ANOVA, ¿vale? Ahora, existe también otro tipo de prueba que se llama estimación por magnitud. Esta pues casi no la utilizamos o no la vamos a utilizar. Aquí los jueces no evalúan como tal una escala que ya está determinada o que ya se las da el experimentador. Aquí lo que ellos hacen es crear su propia escala y delimitar sus intensidades, ¿no? Entonces, ellos crean su escala y la usan y saben específicamente a cuánto equivale una unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que son entrenados para asignar números a la magnitud del atributo. Entonces, a lo mejor su escala es de 10 puntos, es decir, tiene 10 rayitas, ¿no? Y a lo mejor ellos saben que las primeras 3 es muy, muy, muy intenso, las del medio son más o menos y las últimas 4 a lo mejor son muy extremadamente intensas, ¿no? Obviamente dependiendo la línea, ¿no? La última tendría que ser la que sea más intensa. Entonces, lo que ellos tienen que hacer o lo que ellos hacen al principio es crear la escala y manejarla, pero de acuerdo a sus criterios que ellos definen. No en base a una escala que ya está definida y de la cual pues nada más se las da el experimentador y tienen que hacerse expertos en cómo manejarla, ¿no? Ellos generan desde el principio su escala. Y para este tipo de prueba, que es la de estimación por magnitudes, también utilizamos el análisis de varianza, es decir, son pruebas también paramétricas o numéricas. Ok, bueno, vamos a dejarla hasta aquí, chicos, para el lunes continuar con lo que son los tipos de escala. Vamos a ver cuántos tipos de escala hay, cómo se manejan y depende del tipo de análisis de la prueba descriptiva que se va a hacer, va a ser el tipo de escala que se va a implementar, ¿ok? Entonces, la vamos a dejar hasta ahí. El lunes les voy a dar sus calificaciones del primer parcial, ¿ok? Les recuerdo, chicos, que nada más tienen derecho a reprobar un parcial. No pueden reprobar 2 parciales porque ya no podrían pasar. Necesito que los que no pasaron el primer parcial le echen muchas ganas con el segundo y con el tercer parcial porque no se permiten que reprueben 2, ¿vale? Entonces, échenle muchas ganas. Yo sé que ustedes pueden y sé que está complicada la situación. Algunos tienen situaciones más complicadas que otras y lo entiendo, pero vamos a tratar de esforzarnos mucho. O sea, yo trato de apoyar, pero sí necesito que le echen muchas ganas, ¿vale? Entonces, vayan trabajando en su guía, en la segunda guía, para que si tienen dudas, me escriban o me llamen y me pregunten, porque si no, no van a pasar su examen y ya no pasarían el curso si reprueban otro más. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Que tengan bonito fin de semana. ¿Alguien tiene alguna duda de hasta aquí? No. No. Ok. Digo, hemos visto pura, como que nada más fundamento de las pruebas descriptivas. Ya entraríamos con las pruebas, yo creo que el lunes o el martes, ¿vale? Depende cómo nos vaya. Entonces, bueno, ahí estamos. Cualquier cosa me escriben, me llaman y ya se va a subir, si no es que ya se cargó la clase anterior para que la revisen, ¿vale? Y en cuanto se cargue esta, se las subo también al canal. Ok. Bueno, cuídense mucho, chicos. Disfruten su fin. Ahí estamos. Muchas gracias, doctora. Gracias igualmente. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos.
Hasta luego, maestra. Hasta luego, Nana.